Dios los bendiga. Amén, Señor. ¿Cómo están? Bien. Me alegro mucho. Estoy muy contento. Como siempre me siento muy honrado por Dios cada vez que me permite compartir con sus hijos su palabra. Amén, Señor. Hoy traigo un mensaje que a mí me gustó mucho y quiero compartirlo porque espero que a ustedes también les guste mucho. Amén, Pero ante Señor. todo espero que le guste a Dios, espero que honremos a Dios con este mensaje, a través de este mensaje, y con las cosas que Señor. Dios quiere hacer en nuestras almas a través de su palabra en esta noche. Amén. Estamos en tiempos donde la gente habla, critica, habla sin poner frenos en su boca, habla de una forma desmesurada, donde hay tantas posiciones en cuanto a la política, en cuanto a la economía, en cuanto a las familias, en cuanto a las ideas de algunas personas. Y cuando tratan de exponer sus ideas, muchas veces usan la boca y la usan en una forma que es no solo ofensiva, sino que es muy dañina y sobre todo es muy dañina en el área espiritual. En estos tiempos, sí, entre el pueblo cristiano, generalmente como saludo, nombramos la palabra bendición y le decimos Dios te bendiga, mi hermano, o Dios te bendice, o que Dios te bendiga. Y eso es algo hermoso, pero muchas veces nosotros lo hacemos sin llegar a comprender qué es lo que estamos haciendo. De la misma manera, hay personas que hablan mal y que dicen cosas que tienen un efecto negativo. Y ese efecto negativo tiene un poder en el terreno espiritual. Yo quiero compartir acerca de esta palabra, fue algo que Dios empezó a trabajar en mi corazón, porque hace unas semanas atrás, hablando con una persona, me dice, yo necesito que me hagan liberación. Y esa misma persona había estado un momento antes y durante la conversación, en un par de momentos, hablamos de cosas que hizo Dios y ella lo glorificaba a Dios, le daba gloria a Dios, bendecía el nombre de Jesucristo. Y eso me permitió comprender que Dios dice que es distinto. Si esa persona realmente necesitase una liberación, no podría nunca bendecir el nombre de Jesucristo, no podía nunca adorarlo a Jesucristo, no podía nunca bendecirlo a Dios y darle gloria y honor. Muchas veces nosotros usamos nuestra boca y no sabemos qué es lo que estamos diciendo. Yo quiero compartir un mensaje que habla de la vida de un personaje de la Biblia. Y este fue un hombre que fue muy real. Y como introducción quiero que busquemos en el libro primero de Crónicas, en el capítulo 2, bien al final del capítulo 2 del primer libro de Crónicas. Este versículo me da testimonio del nombre de la ciudad y eso es lo que vamos a tomar de él. Y nos da una característica de esta ciudad. Amén, Señor. Gracias, Señor. Dice el primer libro de Crónicas, capítulo 2, versículo 55, y las familias de los escribas que moraban en Jabes fueron los tirateos, los simateos, los sucateos, los cuales son los ceneos que vivieron en Hamá, padre de la casa de Recab. Acá me está hablando de un grupo de familias, ¿sí? Clanes de familias, grupos de personas que tenían una particularidad, vivían en ese lugar porque ellos eran escribas. Eran personas estudiosas, no eran personas de tomar armas, sí eran personas de dedicarse a la escritura. El pueblo de Israel tuvo el honor dado por Dios de que su gobierno sea de Dios, las leyes sean las leyes de Dios, y los escribas, las personas que llevaban los datos cronológicos, el recuento de los sucesos y aún
el hacer copias de los libros sagrados, de la palabra de Dios, eran estas personas, los escribas. Y me está hablando de una ciudad donde se juntaban estos escribas. Y esta ciudad tenía un nombre. Ese nombre era Jabes. Y quiero hablar de algunos datos de la vida de este hombre, porque la Biblia habla muy poco de Jabes, pero nos da una idea de algo muy poderoso que pasó en la vida de Jabes. En el mismo libro de Crónicas, en el capítulo 4, quiero pedirles que busquen los versículos 9 y 10. Está ahí muy cerquita, yo inclusive lo tengo en la hoja siguiente. ¿Lo tienen? Amén. Dice primero de Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que quería. Amén, Señor. Amén. Dios le concedió lo que pidió. Y Jabes pasó a ser una persona ilustre, pasó a ser honrado por Dios, pasó a ser una persona que tenía mucha fama. Y él era un escriba, dicen las tradiciones de los hebreos, él era un escriba maestro de escribas, él era un maestro de la ley y se dedicaba justamente a enseñar eso. Un maestro que cobró tanta importancia que los demás llamados a estudiar, a aprender de él, iban acercándose a su casa, iban construyendo sus casas. Y fue tan grande esa cantidad de gente que se formó una ciudad, es lo que vimos en el capítulo 2, verso 55. Amén. Se formó una ciudad en torno a la vida de Jabes. Y ese personaje que fue tan ilustre, en honor a él, esa ciudad llevaba su nombre. Amén. Jabes quiere decir dolor, eso es lo que nos decía el versículo 9, decía, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Jabes quiere decir dolor, y en la antigüedad se ponían los nombres de acuerdo a un suceso que pasaba, o era una declaración profética de algo que se declaraba, de una bendición que se declaraba sobre su vida. Los que tuvimos la bendición de haber estado el domingo habló nuestro pastor David acerca de Salomón. Salomón quiere decir pacificador. Y en efecto, los 40 años del gobierno, del reinado de Salomón, fueron los 40 años de mayor paz que disfrutó el pueblo hebreo. Así es. Amén. El poner el nombre, ese nombre, daba una característica, no era solo como lo llamaban a la persona, sino que estaba poniendo un condicionamiento sobre esa vida. Así es. Otro ejemplo de Jabes no es solamente dolor, sino es seco, terreno seco. ¿Ustedes se imaginan algo tan próspero como el desierto? Ese condicionamiento estaba puesto sobre la vida de Jabes. Y Jabes, que conocía acerca de las bendiciones, conocía acerca de los planes de Dios, porque él se dedicaba a estudiar la palabra, él se dedicaba a enseñar la palabra, y él se dedicaba a copiar la palabra. Entonces él conocía, tenía un entendimiento de la palabra de Dios y del corazón de Dios reflejado al pueblo a través de su palabra. Entonces llega un momento en que Jabes toma una actitud. Dice el versículo 10, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que quería. Amén. Gloria a Dios. El pueblo hebreo había sido dividido en dos reinos. Estaba el reino del norte, que era el reino de Israel, y el reino del sur, que era el reino de Judá. Si nosotros prestamos atención, este personaje, Jabes, es descendiente de Judá, pertenece al pueblo de Judá. Sin embargo, él
ora al Dios de Israel. Y ellos estaban divididos. ¿Qué pasó? ¿Se equivocó Jabez? ¿Le oró a un Dios de otro pueblo? ¿Tal vez a un ídolo? ¿Cuál fue la situación de Jabez? Lo que yo encuentro es que Jabez sí conocía de la palabra y conocía varios detalles. Así es. Muchos años después, en la época que fue el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesús, y de eso lo encontramos en los evangelios, cuando se hablaba de Dios, se hablaba del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así es. Y sin embargo, Jabez invocó el nombre del Dios de Israel. No se está refiriendo al reino del norte, no se está refiriendo al pueblo del norte, se está refiriendo a un personaje de la Biblia. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y encontramos un suceso que nosotros anhelamos, que nosotros queremos, que de alguna manera Dios le da relevancia a ese texto para mi vida, esa es la forma en que yo recibo una promesa de Dios. Si yo leo el texto, no está diciendo Jabez, te prometo esto, pero Jabez encontró en un pasaje de las Escrituras algo que él quería para su vida, y él tenía la fe suficiente en Dios de que Dios lo podía hacer y que Dios se lo iba a dar. Y él, llevándoselo a Dios en oración, se ha sentido animado, Gloria a porque Dios. fue justamente lo que le Amén. pidió. Amén. Quiero pedirles que me acompañen a leer justamente el pasaje que cuenta eso, que está en el libro de Génesis, capítulo 32. Amén, Señor. Génesis 32, vamos a leer desde el versículo 22. Este pasaje me va a contar un suceso en la vida de otro personaje. De un personaje que se llamaba Jacob. Él nació con un hermano mellizo, con un hermano, en realidad, creo yo que gemelo, porque da la idea de que estaban aún compartiendo la misma placenta, la misma bolsa. Y en el momento del nacimiento, primero asoma una mano Jacob y le atan una cintita. Le atan una cintita como para identificarlo. Y en el momento del parto, el que nace primero, ese es el primogénito, y sobre él estaba la bendición de la primogenitura. El que nació primero fue el hermano gemelo de Jacob, que se llamó Esaú. Ese Esaú fue un personaje, existen muchas cosas de su vida, porque se lo llamó Edom, porque era pelirrojo, y Edom quiere decir rojo. Y el pueblo edomita son todos descendientes de Esaú. Pero Jacob, cuando está naciendo su hermano, la Biblia dice que tenía trabado su mano en el calcañar, en el talón. Lo estaba agarrando por la planta del pie, como sosteniéndolo para que no nazca primero. Y su nombre fue suplantador. Estaba tratando de suplantarlo. Y eso en hebreo es Jacob. Jacob quiere decir suplantador y hace referencia a alguien que quiere ocupar el lugar del otro. Hay alguien que de alguna manera está cometiendo una traición o está tratando de reemplazar a alguien para obtener beneficio de eso. El suplantador. Ese era el nombre de este varón, suplantador. Dios le había hecho una promesa a su abuelo, que fue un amigo de Dios, que se llamó Abraham. Así es, Señor. Y en esa promesa le había prometido descendencia. Entonces Dios tenía planes para la vida de este varón, porque era nieto de Abraham. Amén, Señor. Y vamos a compartir un pasaje breve. Es muy rica la vida de Jacob. El versículo 22 hasta el 30, vamos a dar la lectura del capítulo 32 de Génesis, dice: Y se levantó aquella noche, y tomó sus 2 mujeres, y sus 2 siervas, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Lo tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos, y a todo lo que tenía, y así se quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio
del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. El varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Amén, Señor. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: di a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Amén, Señor, amén. El nombre de Israel está puesto en una persona. Representa a un varón que luchó con Dios y los hombres y venció. Israel es el resultado, es el reflejo de una persona que fue transformada por Dios, que lo que había sobre su vida fue cambiado. En este caso fue cambiada su identidad delante de Dios mismo. Y ya no era más un tramposo, un suplantador, alguien que quería ocupar el lugar de otro y robarse su bendición. Pasó a ser Israel, que es el que luchó con Dios y los hombres y venció. Gloria a Dios. Israel lo podríamos traducir como el príncipe elegido de Dios, el príncipe transformado por el poder de Dios. Amén. Este suceso nos lleva a la promesa: Jabez, esto te lo prometo para vos. Y es muy importante que nosotros meditemos en esto, porque es la forma en que vamos a descubrir principios espirituales que están en las Escrituras, y es Dios el que me va a marcar si es una promesa que Dios me hace. Jabez estaba condicionado, había una maldición en su nombre, y él era el que producía dolor, era el que traía angustias. Él era el que traía una vida de miserias y de aflicción. Era alguien que iba a producir algo tan próspero como un desierto. Ese condicionamiento, esa maldición estaba en su nombre. Hoy en día nosotros estamos expuestos a montones de cosas, a veces inventadas, a veces porque el rumbo de nuestra vida se tomó por ese lado. Yo conozco personas que les dicen vago, yo conozco personas que les dicen vos sos borracho como tu familia. Yo conozco chicas que les dicen prostitutas. Yo tengo amigos que les dicen drogones o drogadictos. Yo tengo amigos que los han desamparado y los llaman así: desamparado, vago, vicioso. El mundo puede ponerte nombres y puede poner con ese nombre un condicionamiento, y aún lo podemos hilar más profundo. Es muy común que en parejas jóvenes se traten: ¡ay, tonto! ¡Ay, no seas tonta! En realidad lo que estamos haciendo es sembrar una maldición sobre nuestro cónyuge o nuestra pareja, aún con los chicos. De decirle a nuestros hijos: sos un inútil, no servís para nada, no podés hacer eso. Y esas palabras negativas producen un efecto espiritual que condiciona a la persona. Y el mensaje de hoy es traer libertad sobre la vida de las personas. Amén. Porque la libertad, Dios nos la ofrece de una sola manera. Y de esa manera es que nosotros recibimos la libertad, la vida, el perdón. Pero de esa forma es que podemos obtener todo un montón de cosas. Dice la palabra de Dios que el pecado es una maldición. Y esa maldición está sobre todo este mundo y el sistema de este mundo actual. Así es. El pecado es una maldición. Y Dios, en su plan de salvación, empezó a declararlo, empezó a revelarlo, cuando empezó a darle los estatutos al pueblo de Israel. Y uno de los estatutos dice que será maldito el varón que muera colgado de un madero. Así es. Cuando Dios estaba preparando nuestra salvación, hizo padecer en la vida, en el cuerpo de su Hijo Jesús, varias de estas cosas
Y el propósito era poder vencer sobre esas cosas para regalárnoslas a nosotros. Amén. El pecado es una maldición. Y de eso estaba hablando yo, de maldiciones. Hay maldiciones que vienen encubiertas en una forma tan sencilla como llamarlo a un hijo porque algo le salió mal, decirle sos un tonto. Y eso es una maldición. Una maldición es cuando criticamos. Yo me incluyo. Muchas veces no estoy contento con las cosas que están pasando en la sociedad, ni en el tránsito, ni en la economía, ni en cosas del gobierno. Pero sí tengo que ser consciente que el murmurar y el criticar es hablar algo negativo. Y la palabra maldición viene de mal, decir, de mal, hablar. Cuando yo hablo mal sobre algo, estoy declarando maldición. Si yo hablo mal de mis gobernantes, estoy declarando maldición sobre su gobierno, que ese gobierno es la administración que está aún sobre mis intereses. Cuando yo tomo una actitud de queja y me murmuro, ¿sí? Critico a alguien, en realidad lo que estoy haciendo es sembrar una frase, un comentario o una palabra negativa sobre esa persona o sobre esa situación y soy yo mismo el que está maldiciendo. En la antigüedad se le daba mucha importancia a la maldición porque entendían qué quería decir. Nosotros en tantísimos aspectos estamos lejos de comprender que cuando declaramos algo negativo sobre una persona, eso negativo está sobre esa persona y produce sus efectos. Y sus efectos son nefastos. Porque toda maldición que está ligada al pecado, la paga del pecado es la muerte y toda alma que pecare debe de morir. Y para solucionar este problema, es que nuestro buen Dios, nuestro Dios de misericordia y de bondad, amén, Señor, amó tanto a la gente de este mundo que dio la vida de su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Gloria a Dios. El recibir al Señor Jesucristo quiere decir que yo voy a recibir su vida, su espíritu y junto con Él montones de cosas que Él me regala. Lo primero que yo recibo es el perdón de mis pecados. Amén. Pero para yo ser perdonado de mis pecados, yo tengo que reconocerme pecador. Y eso es el arrepentimiento. Yo tengo que reconocer, si estaba llevando un estilo de vida que no incluía a Dios en cuanto a decisiones, en cuanto a la manera de hablar, en cuanto a la manera de proceder, en cuanto a las costumbres que adopto, entonces tengo que cambiar de camino y buscarlo a Dios. Eso es arrepentimiento, dejar de hacer lo que estaba haciendo y no hacerlo más. Amén, amén. Creer en mi corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a este mundo a morir por mis pecados y dio su vida en la cruz. Amén. Y fue derramada su sangre y fue muerto en esa cruz y fue sepultado y al tercer día resucitado de entre los muertos. Ese Jesús dio testimonio por más de 40 días y luego fue ascendido a los cielos. Esa venida fue como el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Lo ampliamos un poquito, vino a sacar la maldición del mundo. La persona que me decía hace unas semanas atrás, yo necesito que me hagan liberación. Y yo hoy quiero utilizar eso que Dios me dio para que podamos comprender. Lo que necesitamos es tener a Jesucristo en nuestras vidas. Que Él sea quien gobierne nuestras vidas. Que Él sea el Señor de nuestras vidas. Amén, Señor. Hay varias cosas que el Señor Jesús ganó con su cuerpo. Dios podía haber permitido que Jesús muera de cualquier otra forma. Sin embargo, fue crucificado. Y esa cruz era de madera. El propósito es que en esa madera sea clavada toda maldición juntamente con todos los pecados. Él, que era santo, que era puro, fue hecho pecado por nosotros. ¿Qué quiere decir fue hecho pecado? Cargó toda maldición, cargó mis pecados y cargó todo condicionamiento y toda maldición que pueda venir sobre mi vida y fue clavado por esos clavos
a través de la carne de Jesús en esa cruz. Así Y es. ahí es donde quedarme. Y yo tengo que ser consciente de que no me importa qué es lo que me quieran venir a decir, si el Señor de mi vida es el Señor Jesús, si yo le di mi vida a Él, si soy nacido de su Espíritu Santo, que he nacido por segunda vez. El que tiene gobierno sobre mi vida es el Dios Santo y Todopoderoso. Gloria a Dios. Amén. Al que llegue este mensaje, si aún no ha hecho la decisión de ser transformado en hijo de Dios, yo quiero invitarlo. Está muy cerquita, está al paso de una sola oración para ser transformado en hijo de Dios. Señor. A esa persona después le voy a hacer una invitación. Y si recibe este mensaje a través de la internet, al final del video va a encontrar un correo electrónico con el que se puede poner en contacto conmigo. Yo quiero contarle varias cosas para su vida y sobre todo darle un regalo de Dios para esa persona. Sí, Señor. La vida de Javier fue impactada porque él era consciente de que sobre su vida había una maldición. Yo estuve en esta semana con dos amigos míos que han tenido la fortuna de ser víctimas de las drogas. Y uno inclusive en un momento se dedicó a robar y fue preso y fue sentenciado y cumplió su tiempo de prisión. Y cada vez que va a pedir un trabajo y lleva lo que en muchos lugares llaman hoja de vida, nosotros en la Argentina lo conocemos más como currículum, y tiene sus antecedentes penales. Y él me dice: Néstor, me da vergüenza cada vez que yo llevo mi currículum, porque yo no escondo mi verdad. Prefiero que me rechacen de entrada y no que después descubran de que yo soy un ex convicto y me echen por eso. Dice: y en el momento que leen por qué razón yo estuve detenido y cuáles fueron las causas que me llevaron a ese juicio, las personas miran como que no le falte nada del escritorio o del lugar donde me atendieron, inclusive es como que tratan de guardarse esos bolsillos. Y yo veo cómo me condiciona la gente, porque leen de que en un momento de mi vida yo cometí un error y robé. Y le pagué a la sociedad porque fui enjuiciado y fui preso y pagué toda la condena, y hoy estoy en libertad, pero el mundo me sigue condicionando. Y otro muchacho amigo que también sufre el flagelo de las drogas y me dice: Néstor, ¿hasta cuándo voy a pedirle perdón a Dios? Es algo que hasta ahora no lo pude lograr, pero hasta ahora no lo pudiste lograr. Pero si Dios me sigue teniendo paciencia en mí, lo que Dios no quiere es que aflojes, es que dejes de luchar, es que dejes de buscar la bendición de Dios. Por supuesto que ese vicio lo vas a vencer con tu determinación, pero el que va a poner el poder para que eso sea posible es el Dios Santo y Todopoderoso, porque es su mano la que te va a bendecir, la que te va a ayudar y la que va a transformar tu corazón. Amén. Tu decisión es vivir bajo el gobierno de Dios, bajo el señorío del Señor Jesucristo. Cuando una persona nace de nuevo y recibe al Señor Jesucristo, nace del Espíritu de Dios. Recibimos el espíritu de adopción, el mismo espíritu del Cristo resucitado que nos hace uno con Dios. Él venció el pecado. Eso quiere decir que venció toda maldición. Es importante que el pueblo de Dios no se deje condicionar por falsos profetas que le ofrecen una liberación. Las liberaciones, los exorcismos, son cosas que están bárbaros para las historias de la televisión, del cine, proveen efectos especiales y montones de argumentos, pero que en realidad son maldiciones. Son maldiciones para la vida del que los cree, del que se sujeta a ellos, porque nuestro Señor venció al pecado, venció a toda maldición, venció a la muerte, y no hay nada que pueda en nuestras vidas condicionarla. Nosotros tenemos que comprender. Hace un ratito cantamos una alabanza que dice: cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Eso le cantábamos hace un rato. Amén, Señor.
El propósito de Dios es que nosotros seamos imitadores del Señor Jesús Sí, Señor. y que reflejemos en nuestras vidas al Señor Jesús. Gloria a Dios. Es necesario para vivir recibirlo al Señor Jesús, pero también es muy importante tener en cuenta todos los beneficios que Él nos da. Quiero que me acompañen a Isaías capítulo 53. Amén, Señor. Es un pasaje precioso porque revela muchas cosas que nuestro Señor Jesús logró al entregar su cuerpo y las ganó con su cuerpo sobre su carne para regalarnos a nosotros. Amén, Señor. Dice el versículo 3 del capítulo 53 de Isaías: Amén, ya casi estamos. Capítulo 53. Verso 10. Versículo 3. Dice la palabra de Dios: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Este pasaje me está revelando cosas que Dios me está diciendo. Yo ya no debo de temer a una maldición. En realidad yo lo que debo es de tener una vida de comunión con Dios. Oh, Señor. Yo lo que debo es recibirlo al dador de la vida y recibir la vida que Dios me da. Y no preocuparme por si alguien me maldice o quiere condicionarme o quiere ponerme algún otro nombre distinto al nombre con el que Dios me llama. Oh, Señor. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo a través del derramamiento de su sangre con la que fue pagada nuestras vidas, Dios, que nos hace entrar en su justicia a través de la sangre de Jesús, nos ve perfectos. Dios no me ve a mí con todos los desperfectos de mi vida, con todos mis pecados, con todas mis faltas, con todas mis transgresiones, con mis iniquidades, con las cosas malas que yo hice. Cuando Dios me mira a través de la sangre de Jesucristo, me mira a mí como a un hijo perfecto. Soy completado delante de Dios a través de la sangre de Gloria a Jesús. Dios. Quiero pedirles que me acompañen al capítulo 3 del Evangelio de Mateo. Evangelio según Mateo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice la palabra de Dios: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gloria a Dios.
Amén. Cuando el Espíritu del Cristo resucitado, el que venció la muerte, el pecado, las maldiciones, logró el poderío para darnos hasta la sanidad, Él nos promete, cuando recibamos nuestro cuerpo glorificado, va a ser un cuerpo perfecto, completito, sano. Si una persona como humano perdió un órgano, un miembro, ahí va a ser completado y va a ser terminado y va a estar perfecto, porque el Señor Jesús logró aún la sanidad para nosotros. Amén. Nuestro bendito Dios, que es eterno, que fue por siempre, es hoy y va a ser por los siglos de los siglos. A Él le podemos pedir, dentro de su palabra, las promesas que Él nos haga. Y esas promesas solamente por fe las podemos recibir. Y nos dice Dios que en el Señor Jesucristo las promesas de Él son sí y amén. Amén. No hay excusa, son sí y son amén. Jabes tomó un principio espiritual que había pasado en la Biblia, en la palabra del Dios eterno. Amén. Y vio que en la vida de Israel había ocurrido algo que se reflejaba con la vida de él. Había habido una maldición, un condicionamiento, porque Jacob era un tramposo. Y ese tramposo suplantador fue transformado en el príncipe de Dios. Y Jabes dice, yo quiero eso para mí. E invocó el nombre de ese Dios que cambió la vida de Jacob. Invocó al Dios de Israel. Y le dijo, si me dieras bendición. Le está diciendo, Dios, bendíceme a mí. Pedirle a Dios que me bendiga no es un egoísmo si yo tengo la actitud correcta. Jabes era un varón que era maestro de escribas, era un escriba maestro de escribas. En torno a la casa de Jabes se hizo una ciudad universitaria, se hizo una ciudad de doctores escribas, se hizo una ciudad de doctores en la ley de Dios, se hizo una ciudad para honrar a este varón por el favor de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. La vida de Jabes fue transformada al punto de ser hecho más ilustre, más famoso, más exitoso. Al ser él el líder de una ciudad, estaba encargado del comercio con los pueblos, de los intercambios culturales. Pero era una época donde había muchas bandas armadas y con los pueblos cananeos que aún quedaban en ese entonces, estaban en guerra. Entonces él tenía que tener relaciones con los pueblos que tenían fortalezas militares para poder ser resguardados de ese riesgo. Y para todas esas cosas dependió de Dios. Él le dijo a Dios en su oración, quiero leer el versículo 10 de 1 Corintios 4, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me da. Y le otorgó Dios lo que Jabes había encontrado, a través de conocer la vida de Jacob, algo que le inspiraba a poner la confianza en Dios, sabiendo que Dios podía hacer esa misma transformación en su vida. Gloria a Dios. ¿Qué había encontrado Jabes? Había encontrado una promesa de Dios para su vida. Porque las promesas de Dios son solamente promesas. Nosotros tenemos el privilegio de las cosas que ganó el Señor Jesucristo en su cuerpo para nosotros. Y cuando Dios nos mira a través de la sangre de Jesús, dice, ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Yo no sé cómo ha sido el nombre de otras personas. Yo hoy les conté de 2 amigos. Yo tengo mi historia de mi vida y a mí no me importa en este momento, de acuerdo a las cosas del pasado, como el mundo me condicionó. Néstor es esto, Néstor es aquello, Néstor no puede hacer aquello. Yo hoy, por la misericordia de Dios, a través de la sangre de Jesucristo, soy para Dios ese Hijo amado en quien se complace. Gloria a Dios, amén. Y es importantísimo que nosotros podamos entender lo que Dios nos revela de su corazón, para que podamos comprender que no debemos dejarnos de condicionar por modas. Esto es una moda que está pasando, que viene desde hace un tiempo, las liberaciones, los exorcismos. El Señor Jesús nos mandó a predicar el Evangelio, a predicar su palabra, no a detenernos
en ver cuánto daño pueden llegar a hacer si es que realmente son demonios los que lo hacen. Nosotros no tenemos vista en el terreno espiritual por ahora, pero sí tenemos promesas de Dios y a ellas nos remitimos. Amén, Señor. Quiero pedirles que me acompañen a Gálatas 4. Epístola a los Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, somos nacidos de nuevo, nacidos del Espíritu. Señor. Y ese Espíritu del Cristo resucitado nos hace ser uno con el Hijo de Dios. Nosotros nacemos de nuevo, Señor. Y somos hechos, transformados por ese Espíritu en hijos de Dios. Amén. La Epístola a los Gálatas, capítulo 4, versículo 6, dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre. La expresión que se nos traduce como Abba Padre, la palabra Abba es una palabra aramea, el Señor Jesús hablaba en arameo. Sí. Y es una de las pocas palabras que en el Nuevo Testamento encontramos que siguen estando en arameo, porque han transcrito la palabra del Señor Jesús. Sí, Señor. Nosotros recibimos el Espíritu que clama a Dios por nosotros y le dice: Abba Padre. Abba Padre, si nosotros lo traducimos a nuestra manera de hablar, es decirle a Dios: Papito querido. Así como mis hijos cuando vienen a abrazarme: hola papi. Esa es la expresión de la relación que debemos de tener con Dios. Y esa es a la profesión que somos llamados, a ser hijos de Dios, a poderle decir a Dios: Abba Padre, poderle decir: Papito querido, al Dios Todopoderoso. Amén, Señor. El nombre que nosotros debemos de llevar es el de hijos de Dios. Y esa misma transformación que vivió Jacob y pasó a ser el príncipe elegido de Dios, esa misma bendición recibió Jabez. Nosotros recibimos esa misma bendición perfeccionada por la sangre de Cristo. Gloria a Dios. No solo me cambia el nombre, me da un nombre nuevo, me hace su hijo, y además todo lo que a mí me falta para alcanzar la perfección, a través de la sangre de Jesús me lo regala. Gloria Porque el Señor a Jesús Dios. en su carne lo ganó para nosotros. Amén, amén, Señor. Quiero pedirles que me acompañen a la carta a los Romanos, estamos ahí muy cerquita, capítulo 8. Este versículo no solamente nos va a confirmar lo que acabamos de ver, sino que nos va a animar. Gloria a Dios. Cuando nosotros tomamos un texto, es muy importante saber si está dentro del contexto, comprobar si el corazón de Dios tiene una línea que se nos revela a nosotros en ese sentido y es lo que Dios quiere. Esa es la importancia en este caso de utilizar este pasaje. Dice Romanos capítulo 8, versículo 15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre. Gloria a Dios. Ese espíritu, aunque en mi entendimiento todavía yo no llegue a comprender de que puedo decirle a Dios: papito querido, el espíritu que intercede por mí cuando yo no sé cómo orar, está diciendo: papito querido, yo estoy con esta situación o estoy con esta necesidad. Sí, Señor, amén. Y ahora quiero que me acompañen a la carta a los Hebreos. Amén. Al capítulo 4. La palabra de Dios nos anima a hacer algo y nos trae una promesa de Dios.
y nos va a traer el poder de Dios para cada vez que nos encontremos en esta situación. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 16, acerquémonos, pues confiadamente, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el momento que yo necesite un socorro, ese socorro va a venir de Dios y va a ser oportuno. Yo lo que tengo que hacer es acercarme al trono de la gracia. Gloria a Dios. La gracia de Dios es el favor que Dios me da por su misericordia, por su bondad. Yo no lo merezco. Yo no hice nada y tampoco puedo pagarlo. Porque la gracia de Dios, además de que no la merezco, es gratis, es gratuita. Y nos dice, a través de la sangre de Jesús, ustedes se pueden acercar a ese trono, ese gobierno de la gracia de Dios sobre sus vidas, para poder recibir misericordia y hallar la ayuda que sea necesaria en el momento que yo necesite el socorro. Gloria a Dios. Yo me encuentro muy agradecido porque esta palabra viene de Dios para traernos entendimiento, sabiduría, ánimo, para consolarnos y para traernos liberación. Aleluya. Es importante que nosotros no condicionemos nuestros pensamientos con toda corriente de pensamientos que anda dando vueltas alrededor nuestro. Nosotros tenemos la palabra profética más segura y está aquí escrita, que es la siempre eterna y viva palabra del Dios Santo y Eterno. Aleluya. Él es todopoderoso. Amén. Y yo quiero que nos tomemos un momento para adorarlo, para bendecirlo y para juntos ir al trono de la gracia para buscar misericordia, para que cada uno desde su necesidad podamos pedirle, papito querido, yo necesito que vengas a mi socorro. Te pido que nos pongamos de pie.